Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Informarte gracias a Noticias Relevante y el Club de los Aquellos. En esta ocasión vamos a conversar con Rubén Barcelli, que acaba de publicar su novela La ciudad de los deicidas. Él es periodista, es editor, es generador de contenidos y recientemente ha estrenado también su canal de YouTube, editor de textos. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Hola Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y encantado pues de conversar contigo como siempre. Buenísimo, gracias por estar con nosotros. Te quería consultar, primero que nada, La ciudad de los deicidas. ¿Es tu primera novela? ¿La has trabajado cuánto tiempo? ¿De qué manera te has aproximado al tema? Bueno, sí, es mi primera novela, publiqué hace un tiempo, cuando tenía pues veintitantos, publiqué un conjunto de relatos, pero no, esta sí es mi primera novela y he tenido una relación muy tirante con esta historia porque la he escrito durante más de 15 años. 15 años. Wow. 15 años, sí. Lo que pasa es que es una novela con la cual yo pues aprendí a escribir. La inicié en el 2003, sí, más o menos en el 2003 cuando leí Historia de un deicidio, que es este ensayo de Vargas Llosa sobre la obra de García Márquez. Ajá. La leí en la universidad y se me vino digamos que el germen de la historia de repente, ¿no? A través o sea, digamos, para poder crear esta novela, ¿no? Entonces la idea era justamente eso, poder crear una novela sobre escritores en un universo paralelo. Y me encantó justamente el hecho de poder eh, ir configurando una historia donde, digamos, en el trasmundo, fuera, digamos, de la vida después de la muerte, podamos seguir existiendo a través digamos, de una realidad paralela, ¿no? Ujú. Pero configurarla, desarrollarla, crear los personajes, sobre todo borrar, escribir y borrar, me demoró muchos años en los cuales yo primero escribía, luego borraba y luego finalmente me terminaba peleando con la literatura y al final terminaba, pues, digamos, pasando largos periodos sin escribir, ¿no? Hasta que, digamos, por fin logré concluirla, ¿no? Qué bien. Y esta novela es producto además también de tu paso por la maestría de escritura creativa de San Marcos. Exacto, yo justamente me tomo la decisión de llevar la maestría, que es una maestría estupenda que se la recomiendo a cualquier persona que esté interesada en, en las humanidades. Ujú. La maestría la comencé en el año 2019 y te piden como requisito poder presentar una obra, que puede ser una obra dramática, que puede ser un guión dramático o un guión de cine, o un conjunto de cuentos o un conjunto de poemas. Entonces yo ya tenía esta historia, digamos, avanzada en unas 40 páginas más o menos, y la presenté y con eso pude ingresar a la maestría con digamos, con el cargo de que yo pueda concluirla y presentarla en la tesis, ¿no? Ujú. Ahora, sobre la historia misma, tenemos a dos mundos, digamos, uno que es más fantástico, el otro que es la realidad. Sin spoilearnos, ¿podrías comentar un poquito el argumento de la historia? Sí, bueno, lo que pasa es que la historia tiene una connotación que va desde lo cotidiano hasta lo fantástico. Ujú. Entonces, y eso es lo que yo fui descubriendo conforme, digamos, desarrollaba mi escritura, ¿no? Yo comencé a escribir y básicamente sin un rumbo fijo. Escribía lo que me provocaba, lo que quería contar, pero, pero no era consciente de esto que, digamos, los escritores llamamos poética, que es básicamente el propósito por el cual tú quieres escribir, digamos, cómo quieres tú sumar, digamos, a entender al menos un poquito nuestra condición humana, ¿no? Entonces, muchas veces cuando nos lanzamos a escribir, cuando queremos escribir de distintas maneras, no somos conscientes de eso, sino escribimos sobre lo que nos provoca, sobre lo primero que atendemos, ¿no? Ujú. Eh, eh, o sobre alguna escena emblemática que nos llega a la cabeza, ¿no? Pero eso no necesariamente está emparentado con nuestro propio propósito como escritores. Entonces, esta historia y lo que me ayudó a concluirla fue esta búsqueda en mi caso, que es trasladarme desde lo cotidiano hacia lo fantástico. Mis historias tienen esa línea. Ujú. Primero comienza como una historia muy, muy cotidiana, muy, muy real o fáctica, y se trasladan hacia lo fantástico,
de una forma que espero que sea, digamos, de una forma natural, sin que se rompa la verosimilitud en medio de la narración. Perfecto. Y acerca de la transtextualidad, ¿no? Y además esta hipertextualidad específicamente entre la Divina Comedia y tu obra, en la que el hipotexto es justamente la obra de Dante. ¿Cómo es que lo trabajaste? ¿Cómo es que lo imaginaste? ¿Y cómo es que lo plasmaste finalmente? Bueno, sí, la Divina Comedia es una obra que para mí es uno de mis libros favoritos que me ha perseguido durante toda mi vida, acá prácticamente. Yo he estado. eh, la Divina Comedia fue uno de los primeros libros que leí a los 14, 15 años, que me costó enormemente. Luego lo terminé de leerlo en la universidad. Y, y, y es esta búsqueda por poder entender, digamos, la existencia más allá de la vida o de la vida como la conocemos. Yo soy uno de los que se niega a pensar que la vida en sí o la conciencia se culmina con el fin de la existencia humana. Entonces, el principal referente que tenía era la tradición judeo-cristiana de, digamos, el paraíso, el infierno y el purgatorio, que básicamente es una cruz, que es una construcción de Dante. Dante Ujú, Alighieri en la Divina Comedia lo que crea es el infierno y el purgatorio y el paraíso tal cual lo conocemos. O sea que él, digamos que él ha configurado nuestro simbolismo de trasmundo, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho he jugado con ese trasmundo o con esos simbolismos, y he creado dentro de esta, digamos, dentro de esta propuesta de purgatorio, he creado uno de los círculos de Dante en los cuales viven justamente estos deicidas, que son estos asesinos figurativos de Dios. ujú. Entonces, he tratado de generar esa coherencia dentro del gran discurso de Dante y de sus referencias, digamos, simbólicas, para poder crear este universo dentro de la misma configuración dantesca, ¿no? ¿Y cómo es tu proceso de escritura? Ya nos has contado que te demoraste como 15 años escribiendo, pero cuando te sientas a escribir necesitas un ambiente, un espacio, una música, escribes de corrido, piensas mucho antes de escribir, corriges mucho. Pues sí, bueno, luego de todo este tránsito con esta primera novela en la que me peleaba con la palabra, ahora ya me siento mucho más tranquilo al momento de escribir. Yo he escrito mucho periodismo, pero en cuanto para mí la literatura es algo distinto, ¿no? Entonces, ahora sí asumo los textos de una manera diferente, escribo de una manera más rápida, ya estoy mucho más armado con estos mecanismos de producción textual que manejo, creo que mejor que hace 10 años. Entonces, yo básicamente escribo por las noches. Yo tengo dos hijos chiquitos, así que, por ejemplo, cuando escribo trato de tomar una siesta por la tarde y me despierto como que a las 7 8. Mis hijos se duermen como esa hora y como a las 10 11 de la noche ya puedo ponerme a escribir, y a veces escribo hasta las 3 o 4 de la mañana, en medio de un silencio que por acá, por ejemplo, en Surco es delicioso. Me tomo un café, escucho música, pongo Spotify, a veces leo algo, picoteo algunos libros de la biblioteca que tengo acá, y así, y básicamente eso, más el hecho de que tengo ahí una libreta en la cual escribo frecuentemente ideas que me vienen a la cabeza. Entonces, cuando quiero desarrollarlas, me siento en la computadora, agarro esa libreta, me vienen esas referencias y comienzo a pasarlo todo al Word, ¿no? Ujú. Y, por ejemplo, tú eres editor, ya has mencionado que eres periodista, y hay muchas preguntas alrededor de eso, porque primero, siendo periodista y ahora adentrándote en la literatura, hay como que un mundo de distancia, ¿no? Primero, el tema de la no ficción versus la ficción, y después también el tema de ser editor, porque eres editor, y ahora escribir tú una novela es casi como un doctor que se opera a sí mismo. De repente, tienes la mirada del editor cuando escribes, escribes pensando en quién te va a editar, en que te vas a editar tú. Sí, definitivamente. Es más, yo disfruto mucho editándome a mí mismo porque
En mi caso, la literatura para mí no es solamente fondo, sino también es forma, ¿no? Entonces, es más, a veces, ahora estoy escribiendo un libro de un conjunto de relatos y ahora ya no los escribo a veces ni siquiera directamente en el Word, sino directamente en el InDesign. Ah, wow. Entonces, sí, los escribo ahí directo, tomo en cuenta mucho la caja de texto, cómo van, ¿no? Sucediéndose las páginas. Entonces, yo soy un autor que tiene la conciencia del proceso posterior de la edición. Entonces, para mí es muy rico poder hacerlo incluso directo ya en el envase directo del libro, ¿no? Entonces, es algo que yo disfruto mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me costaría creo que un poco trabajar yo mismo con un editor en esa etapa, ¿no? Incluso sí he tenido un editor en esta novela que ha sido Daniel Soria, que es un conocido corrector, editor, un capazo de la escritura, pero digamos, él me ayudó en el manuscrito final. Entonces, ahora ya, por ejemplo, yo disfruto mucho haciendo la compaginación ya del libro en InDesign, ¿no? Y en el aspecto del periodismo, pues escribir narrativa o literatura es completamente distinto, ¿no? Completamente, ¿no? Eh, yo he escrito bastante periodismo de distinto tipo para distintos medios, pero siempre he tenido no sé si la pena de sentir que esos textos se agotaban, digamos, cuando la gente los consumía, ¿no? Porque era básicamente textos para el día o para la semana o para el mes y básicamente releyendo esos libros, esos textos básicamente ya cumplieron su función, ¿no? Ya fueron utilizados en distintos momentos, ¿no? Pero la narrativa es diferente, ¿no? Entonces, la narrativa sí permanece. Entonces, eso es lo que me estimula más para escribir, ¿no? Claro. Y si un periodista, un escritor de no ficción, le es leal o tiene que serle leal a la fuente, a la información, a la cifra, a lo verosímil, ¿a qué le debe ser leal un escritor de ficción? O de repente es un completo desleal. Bueno, si te refieres al ámbito, por ejemplo, de lo real o de lo fáctico contra, digamos, contra la ficción, yo creo que un periodista tiene que si bien es cierto, puede ser un fabulador o un escritor, cuando escribe periodismo tiene que ser consciente de que lo que escribe tiene que ser, digamos, tiene que ser apegado a la fuente, ¿no? Tiene que ser apegado a lo fáctico, ¿no? Porque, digamos, una crónica periodística, por ejemplo, o cualquier artículo, una entrevista, es un documento que puede, digamos, que tiene que apegarse a la lectura de la realidad. Sin embargo, en la ficción no es así. En la ficción tú puedes, justamente crear un mundo paralelo o un mundo más allá del mundo fáctico, ¿no? Entonces, yo creo que a quien se debe en ese aspecto, digamos, tan etéreo, ¿no? Que es la ficción, yo creo que el escritor se debe primero a la autenticidad de su propio libro, de su propia obra, se debe a la coherencia dentro de su propia poética, ¿no? Yo también soy editor, por ejemplo, como mencionas, y eso es lo que trato de transmitirle a mis escritores también. A veces hay muchos escritores que me preguntan, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿cómo debo escribir? Y esa parte de acá, ¿no? Porque después para que no lea más gente, ¿no? Entonces, yo lo que les claro, porque es una inquietud propia de todo autor, ¿no? Ajá. Entonces, yo lo que le trato bueno, lo que le respondo es que ellos sean lo más auténticos posibles con su propia obra, que escriban libremente, que escriban la mejor obra que pueden escribir, y después ya vemos si es comercial o no, si se va a vender o no, a qué público vamos a llegar, ¿no? Pero yo creo que no deberíamos, sobre todo en la ficción, alterar básicamente el objeto mismo de producción solamente para darle un objetivo mercantil, ¿no? Ya hay otros libros para eso, ¿no? Hay otros libros, por ejemplo, de negocios eh, o digamos, incluso hasta de autoayuda, si quieres, o sea, además, ¿no? Pero la ficción misma, que es una obra artística, yo creo que en la misma concepción básica debería de prevalecer lo auténtico de tu obra, ¿no? Eso es sumamente importante, ¿no? Lo que mencionas me parece que es fundamental porque muchas personas, también cuando me ha tocado de repente dar alguna clase, se acercan con la intención de quiero que me lea todo el mundo y es genuino, ¿no? O sea, nadie hace algo para ocultarlo en el cajón.
pero, pero a veces uno termina como que cediendo ante el público, y termina escribiendo una novela que podría haber escrito un equipo de marketing de repente, ¿no? No el autor mismo. Sí, es cierto. Y es muy, lo que ocurre es que a veces uno quiere pensar, o la gente que quiere desarrollar obras así, no se da cuenta que lo que está haciendo es algo alejado al arte. El arte parte de la obsesión misma, como bien sabes, tú también eres dramaturgo, eh, parte de lo que te obsesiona, de lo que siempre está en tu cabeza y no puedes, o lo que siempre aletea en tu cabeza y no puedes detener o no puedes dejar pasar y tienes que volcarlo al texto, ¿no? Eso tan auténtico es justamente arte. Y digamos, una de las formas de arte es la escritura, pero hay muchas más, ¿no? Claro. Entonces, si es que tú perviertes eso, perturbas eso por un ámbito mercantil, eso deja de ser arte y se convierte, digamos, en la mejor versión de algo que tiene que ver con el entretenimiento, Ujú. ¿no? Es una obra ya de entretenimiento, pero ya está configurada como, o sea, con parámetros para alcanzar un público mayor y qué sé yo, ¿no? Pero pierde ahí una esencia básica que es justamente lo auténtico puro que proviene del artista, ¿no? Fantástico. Bien, Rubén, ¿dónde las personas que están viendo este video pueden encontrar tu libro? ¿Dónde lo pueden comprar? Bueno, está en las principales librerías, afortunadamente. Está en Crisol, está en Bon Vivant, está en Vallejo de San Isidro, en Heraldos Negros, está en Comunitas, está en el Virrey de Miraflores, está en el Virrey de Lima también. eh, Está en varias librerías. También está en nuestra tienda virtual en milojas.com. Tenemos una librería también abierta, que hacemos envíos a todo el Perú. Así que está en muchos sitios. Acá la tengo, ahí te lo voy a traer. Acá está. Ahí está. Entonces, la pueden conseguir en muchos lugares, afortunadamente. Y nada, encantado. La idea es esa, ¿no? O sea, de poder justamente, espero al menos que esta novela haya estado bien y poder escribir algo más en los próximos años, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo te pueden seguir las personas en las redes sociales? Bueno, estoy en Instagram como Rubén.Barcelli. Después estoy como editor de textos en YouTube. En Facebook también estoy como Rubén Barcelli, así que encantado de poder, digamos, irle contando mis novedades a través de las redes también, ¿no? Fantástico. Rubén, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta entrevista. Muchas gracias, Daniel. Un gran abrazo y estamos conversando.